Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. La pace sia con voi. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él les proponía la palabra. Palabra del Señor. Saranno 2:30. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Continuiamo con le catechesi sulla Santa Messa. Continuamos con las catequesis sobre la Santa Misa. Abbiamo arrivato alle letture. Habíamos llegado hasta las Il lecturas. dialogo tra Dio e il suo El diálogo popolo, entre Dios y su pueblo, sviluppato desarrollado en la liturgia de la palabra de la misa, raggiunge il culmine nella proclamazione alcanza su del punto Vangelo. culminante en la proclamación del Evangelio. Lo precede il canto dell'Alleluia. Lo oppure precede in el canto del Quaresima un'altra Aleluya acclamazione. o en Cuaresma con otra Con cui aclamación, l'assemblea con la dei cual la fedeli asamblea de los accoglie e fieles saluta il acoge Signore y saluda che sta per al Señor parlare que nel está Vangelo. por hablar en el Evangelio. Come i misteri di Cristo, Como los di misterios de illumina Cristo l'intera rivelazione iluminan biblica, così toda la nella revelación liturgia della bíblica, parola, así il también en la Vangelo liturgia de la costituisce palabra, la luce el Evangelio per constituye la comprendere il luz para senso comprender dei testi el biblici sentido que lo de los textos precedono, bíblicos que lo sia preceden, dell'Antico ya che del sea Nuovo Testamento. del Antiguo como del Nuevo In Testamento. effetti, tutta la scrittura, De hecho, de toda la escritura, como de toda la revelación, celebración litúrgica, Cristo es el centro de la plenitud, siempre en el centro Jesucristo, siempre. perciò la stessa Por eso la misma liturgia distingue distingue el Evangelio de las otras lecturas y lo rodea de particular honor y veneración. En efecto, su lectura está reservada al ministro ordenado, que termina besando el libro, se pone en escucha, en pie y se traza el signo de la cruz en la frente, en la boca y en el pecho. Los cirios y el incienso honran a Cristo, que mediante la lectura evangélica hace resonar su eficaz palabra. De estos signos, la asamblea reconoce la presencia de Cristo, que le dirige la buena noticia, que convierte y transforma. Es un discurso directo el que se da, como afirman las aclamaciones con las cuales se responde a la proclamación. Gloria a ti, Señor, o gloria a ti, oh Cristo. Es Cristo que nos habla, y por esto nosotros estamos atentos, porque es un coloquio directo del Señor que nos habla. Por lo tanto, en la misa no leemos el Evangelio. Escuchad bien esto. No leemos el Evangelio para saber cómo se han desarrollado los hechos, sino escuchamos el Evangelio para tomar conciencia de lo que Jesús ha hecho y dicho una vez. Y esa palabra está viva, y la palabra de Jesús que está en el Evangelio está viva y llega a mi corazón. Por eso, escuchar el Evangelio es muy importante, con el corazón abierto, porque es palabra viva. Escribe San Agustín que la boca de Cristo es el Evangelio. Él reina en el cielo, pero no cesa de hablar sobre la tierra. El Evangelio es la boca de Cristo. Hermosa imagen. Si es verdad que en la liturgia Cristo anuncia todavía el Evangelio, por lo tanto, participando a la misa, tenemos que darle una respuesta. Escuchemos el Evangelio y tenemos que dar una respuesta con nuestra vida. Para hacer llegar su mensaje, Cristo se sirve también de la palabra del sacerdote, que después del Evangelio
hace una homilía. Raccomandata vivamente dal Concilio Vaticano II. Es recomendada por el Concilio Vaticano II como parte de la misma liturgia. La homilía no es un discurso de circunstancia. No es un discurso de circunstancia. No es un discurso de circunstancia. Ni siquiera una catequesis como lo que estoy haciendo ahora. No. Ni siquiera es una conferencia, ni una lección. La homilía es un'altra cosa. La homilía es otra cosa. ¿Y qué es? Es un retomar aquel diálogo que ya está abierto entre el Señor y su pueblo para que encuentre cumplimiento en la vida. La exegesis auténtica del Evangelio es nuestra vida santa. La palabra del Señor termina su carrera haciéndose carne en nosotros, traduciéndose en obras, como ha sucedido con María y con los santos. ¿Recordáis lo que he dicho la última vez? La palabra del Señor entra por la oreja, por el oído, llega al corazón y va a las manos, a las obras buenas. La homilía sigue también la palabra del Señor y hace este recorrido. Es para ayudarnos a que la palabra del Señor llegue a las manos pasando por el corazón. Ya he tratado el argumento de la homilía en la exhortación Evangelii Gaudium, donde recordaba que el contexto litúrgico exige que la predicación oriente a la asamblea y también el predicador hacia una comunión con Cristo en la Eucaristía que transforme la vida. Quien hace la homilía tiene que cumplir bien su ministerio. El que predica, el sacerdote o el diácono o el obispo, ofreciendo un servicio real a todos aquellos que participan en la misa, pero también a cuantos la escuchan, tienen que hacer su parte. Ante todo, prestando la debida atención, asumiendo las disposiciones interiores justas, sin pretensiones subjetivas, sabiendo que cada predicador tiene sus virtudes y sus límites. Si a veces hay motivo para aburrirse o la homilía es larga, no está centrada o incomprensible, otras veces es el prejuicio que puede ser un obstáculo. El que tiene la homilía, el que hace la homilía, tiene que ser consciente que no hace algo propio, algo suyo. Está predicando, dando su voz a Jesús. Está predicando la palabra de Jesús. Y la homilía tiene que estar bien preparada. Debe ser breve. Tiene que ser breve. Breve. Me decía un sacerdote que una vez a un'altra città dove abitavano i genitori. Fue a otra ciudad donde viven sus padres. El papá le había dicho, tú sabes, su padre le había dicho, estoy contento porque con mis amigos hemos encontrado una iglesia donde se celebra la misa sin homilía. ¿Y cuántas veces nosotros vemos que en la homilía algunos se duermen, otros charlan o salen fuera a fumar un cigarrillo? Es vero, es verdad, Tutti voi lo todos sapete, vosotros lo sabéis, es verdad. Por esto, por favor, que sea breve la homilía, que sea bien preparada. Que esté bien preparada. ¿Y cómo se prepara una homilía? El sacerdote, diácono, el obispo, con la oración se prepara, con el estudio de la palabra de Dios, haciendo una síntesis clara y breve. No tiene que ir. No tiene que pasar de los 10 minutos, por favor. Concluyendo, podemos decir que en la liturgia de la palabra, a través del Evangelio y de la homilía, Dios dialoga con su pueblo, el cual lo escucha con atención
y veneración. Y al mismo tiempo lo reconoce presente y operante. Si por lo tanto nos ponemos a escuchar la buena noticia, seremos convertidos por ella y transformados, y seremos capaces de cambiar nosotros mismos y el mundo, porque la buena noticia, la palabra de Dios, entra por el oído, va al corazón y llega a las manos para hacer obras buenas. Muchas gracias. Pues hasta aquí la catequesis espléndida del Papa Francisco, muy gráfica, muy participada también. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos, con la proclamación del Evangelio se llega al culmen de ese diálogo entre Dios y su pueblo, que es la liturgia de la palabra en la misa. Del Evangelio viene la luz para comprender el sentido de los textos bíblicos que se han leído antes. Por eso la liturgia rodea al Evangelio de una veneración particular. En efecto, solo el ministro ordenado puede leerlo, y cuando termina besa el libro. Hay que ponerse en pie para escucharlo y hacemos la señal de la cruz sobre la frente, la boca y el pecho. La Asamblea reconoce así la presencia de Cristo, que le anuncia la buena noticia que convierte y transforma, y responde con la aclamación: «Gloria a ti, Señor Jesús». En la lectura del Evangelio tomamos conciencia de que Jesús sigue hablando y actuando en nuestros días. A continuación viene la homilía. Como parte de la misma liturgia, no es un discurso o una conferencia, sino que retoma ese diálogo entre Dios y su pueblo. La predicación debe orientar a todos, también al predicador, hacia una comunión con Cristo en la Eucaristía que transforme la vida. Para ello, no solo es importante que quien predica cumpla bien su ministerio, sino también que los que escuchan han de procurar hacerlo con las mejores disposiciones interiores. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España y América Latina. Contemplando a la Virgen María, esforcémonos como ella para escuchar la palabra del Señor con un corazón dócil y sencillo, y así poder hacerla carne en nosotros, traduciéndola en obras de amor y de santidad. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Pues hasta aquí nuestra transmisión. Os agradecemos el habernos acompañado esta mañana y volvemos a vernos el próximo domingo para rezar el Ángelus con el Papa Francisco. Buenos días y sigan con nuestra programación.